Hola, muy buenos días o buenas tardes, depende de dónde nos estén escuchando, desde dónde estén asistiendo. Les doy la bienvenida a todos y todas a esta primera comisión del Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño en su 10ª edición. Bueno, es una alegría, es un orgullo estar abriendo este evento académico. Me presento, soy Roberto Medina, arquitecto y coordinador del Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Universidad de Palermo. Brevemente les voy a contar el derrotero del centro, que es el responsable de la línea de investigación que vamos a presentar hoy aquí. El centro es fundado por el doctor arquitecto Jorge Sarquís en el año 2015 y en el año 2022 se incorpora al Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. En el mismo año, en el 2022, crea la línea de investigación 26, Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura, que tiene como antecedente el proyecto 1614, Investigación en Arquitectura en Palermo, Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021, volumen 6. Este proyecto está compilado y publicado en el cuaderno 162 y se constituye, como dije, en la memoria de la investigación en arquitectura en la universidad. Perspectivas interdisciplinarias en arquitectura tiene como principal objetivo incentivar, producir y difundir investigación interdisciplinaria en los distintos campos de la arquitectura para impactar en la agenda contemporánea de la región, ofrecer respuestas a la demanda sobre la disciplina e internacionalizar los resultados. En estos 3 años hemos concretado 5 proyectos que están compilados y editados en 5 cuadernos, los números 175, 212, 213, 246 y este que estamos presentando ahora, que es el quinto proyecto, 252. Abro un paréntesis con respecto al cuaderno 246 que se presenta mañana en la Comisión 8 a las 4 de la tarde. Están todos y todas especialmente invitados. Es un cuaderno importante porque es el primero producido colaborativamente entre el Centro de Investigaciones en Arquitectura y la Maestría en Arquitectura de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así que estamos muy contentos con eso. La línea de investigación 26, Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura, nace a la par y está en estrecha relación con las jornadas interdisciplinarias en arquitectura, que es un evento académico que como este coloquio, es parte de la Semana Internacional de Diseño. Las jornadas que la semana que viene inician su cuarta edición y de vuelta están todos y todas invitados, son virtuales, se desarrollan de lunes a viernes a las 2, a las 4 y a las 6. Decía, las jornadas se organizan en núcleos conceptuales amplios y diversos que se transforman y se adaptan a lo largo de las distintas ediciones. Y las ponencias y presentaciones que allí discurren están vinculadas a investigaciones, tesis doctorales y tesis de maestría que se traducen en artículos o ensayos que luego se recopilan y conforman los distintos proyectos que son estos cuadernos de los que hablé anteriormente. Como mencioné antes también, hoy presentamos el cuaderno 252, se titula Trayectos de la Arquitectura y el Proyecto, que es el quinto proyecto de la línea de investigación Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura, el cual reúne no solo ensayos o escritos vinculados a las jornadas, sino importantes investigaciones que son producto o están relacionadas con centros, institutos de distintas universidades de Argentina y de Latinoamérica. Estos núcleos, como decía, los cuadernos, al igual que las jornadas, están organizados en núcleos temáticos. En el caso del cuaderno 252, son 5 núcleos temáticos que se transforman entonces en capítulos. Y son estos núcleos o capítulos: domesticidad y cultura, historia y teoría, técnica y profesión, ambiente y paisaje, y política y sociedad. Hoy contamos con la presencia de investigadores, académicas y académicos
que presentarán sus respectivas producciones. Les agradezco en nombre del centro, en nombre del Instituto de Investigación y Diseño y de la Facultad de Diseño y Comunicación por la dedicación, el trabajo y la predisposición para estar hoy aquí, así que muchísimas gracias. Bueno, comenzamos entonces, siguiendo el orden establecido por el índice de la publicación, con el eje Historia y Teoría, que está representado este eje por el escrito titulado Leopoldo Rotter y la arquitectura expresionista en Colombia, a cargo de Edgar Mauricio Carvajal Ronderos. Así que, Edgar, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias. Edgar, Y ahora sí, estás muteado. Ahí está. ahora sí ya. Bueno, agradecía la invitación y esta imagen que tenemos es el proyecto que hizo Leopoldo Rotter para la Universidad Nacional, para el centro o el complejo deportivo. Leopoldo Rotter es un arquitecto alemán de ascendencia judía, tuvo varios proyectos urbanos importantes en Alemania, fue subdirector de construcción de edificios del Estado de Prusia y por su ascendencia judía tuvo que emigrar de Alemania en el año 36. Llegó aquí a Colombia, le crearon un puesto directivo en la construcción de edificios, pero trabajó mayormente con el Estado, lo que implicó un problema en su reconocimiento actual. Y es que por la falta de recursos, los proyectos, la mayoría quedaron en maquetas y en planos como este de la Universidad Nacional. El expresionismo básicamente lo relacionamos con pintura, con escultura o con cine, pero también tuvo que ver la arquitectura. El tiempo de la República de Weimar fue transversal totalmente a todas las artes alemanas y Rother no fue extraño a eso. Aquí tenemos los ejemplos paradigmáticos de Mendelssohn. Rotter admiraba los géneros personales expresionistas de Dudok, de Behrens y sobre todo de Mendelssohn. La arquitectura expresionista se afila o se presenta más bien como una oposición al racionalismo, el racionalismo curvoseriano de ese momento. Vemos las formas curvas, vemos que no hay una geometría exacta en principio. Ya luego cuando se analizan los planos en detalle se ven dónde se usan los centros de las curvas y dónde se ubican eso, y tiene un orden completamente preestablecido. También el expresionismo lo podríamos indicar como una escenografía. Por ejemplo, este es el proyecto principal que hizo en Alemania, la Escuela de Minería de Clausthal. En la imagen superior vemos el edificio por fuera, digamos que pertenece o se relaciona totalmente con el contexto, con una ciudad de centenares de años. Y al interior encontramos este que es el aula máxima, la imagen de la izquierda ahí. Nada en el exterior nos hace presentir que ahí que vamos a encontrar un tipo de espacialidad casi que gótico, podríamos decir en algún momento. O sea, aparece una escenografía y aparece la idea de sorprender y emocionar al visitante. El proyecto de la Universidad Nacional es el más importante que realizó en Colombia eh, y fue el más importante del gobierno que lo trajo. El gobierno de Alfonso López Pumarejo, que fue del 34 al 38, tenía como premisa modernizar a Colombia. Entonces hicieron una convocatoria de arquitectos europeos a la que se presentó Rotter y por sus antecedentes en el gobierno alemán, pues fue recibido inmediatamente. El lote que se puso es el que vemos en la imagen inferior izquierda, a las afueras de Bogotá totalmente. Entonces eso le permitió usar o implementar la teoría de la ciudad jardín alemana, una ciudad planteada a través de un espacio central radiada y con anillos concéntricos. Aquí vemos en la primera imagen el plano de la universidad, como decíamos, las diagonales, el espacio central vacío y los anillos viales concéntricos. La imagen del centro
es una muestra, una toma de los cuadernos que él hizo, las notas de clase, de su clase de teoría para explicar la ciudad jardín. Vemos que coinciden perfectamente. Y la imagen de la derecha es la imagen ya de los libros de teoría de la arquitectura de ese momento, de los 30, donde se explicaba la ciudad jardín, satélite. El desarrollo del proyecto básicamente fue separar en tres zonas: la zona deportiva, que es en la parte superior, la zona académica, que es la del centro, y la zona administrativa, que es la que se iba a relacionar con la ciudad cuando ésta creciera. El avance de la zona deportiva, el desarrollo, es mucho más rápido que las otras, porque en el año 38 este iba a ser la sede de los Juegos Bolivarianos, celebrando los 500 años de fundación de Bogotá. Y este fue el desarrollo del campo. Aquí vale aclarar que, a diferencia fue el primer campus que hubo en América Latina, adelante de la de Venezuela, la de México, pero a diferencia de esas dos, la de Caracas, este plan no se respetó. Simplemente lo que se hizo fue lotear y entregar a cada arquitecto un proyecto, y él lo desarrolló pues a su manera. La mayoría de gran calidad, pero no hay una noción de conjunto como en esas dos. Y ahí vemos, por ejemplo, unas vías gigantescas en la parte de abajo de la imagen, que se plantearon para cuando la ciudad creciera, se relacionara y no fuera un conjunto cerrado como es ahora, que es una ciudad, una universidad con malla y que para entrar hay que registrarse y eso, sino que fuera totalmente abierta y fuera un parque dentro de la ciudad. Esa era la idea originaria. También trajo conceptos de la arquitectura de la ciudad de Weimar, por ejemplo, lo que podríamos llamar el estadio alemán del periodo de entreguerras, que es un estadio que funciona con un edificio anexo. Ahí vemos en la Escuela Técnica de Hannover. Ese edificio que está ahí pegado al estadio comparte la estructura de la gradería y a la vez es clases de ingeniería, creo. Lo mismo hizo aquí en Colombia. Está el Estadio Alfonso López, está la gradería y comparten estructura el edificio con, en su momento, el Instituto de Educación Física, y hoy es la Escuela de Cine y Televisión. Vemos como los referentes formales: el Estadio Olímpico de Berlín del 36 de los Olímpicos y el Estadio de la Universidad Nacional. Lo mismo, esta obra la hizo en Alemania para la Universidad de Clausthal, la piscina, y proyectó una igual que no se construyó para la Universidad Nacional. Entonces vemos en las relaciones que plantea dentro del área deportiva, la relación siempre entre lo que sería lo público y ya el acceso a los edificios, lo privado, entendiendo el edificio público, el edificio propiedad del Estado, como espacio público también. O sea, ese límite entre el interior y el exterior se empieza a diluir. Además, hay que hablar de un mestizaje importante, porque si bien las formas tratan de replicar el lenguaje moderno, las técnicas constructivas y los materiales que disponía Colombia pues no lo permitían. Entonces vemos como lo que parece desde afuera una cubierta plana, si miramos la distancia que hay entre el dintel de la ventana y el final del muro, es bastante amplio, bastante alto, porque tiene que ocultar una cubierta de dos aguas en teja de barro, estructura en madera, en algunas cerchas, en otros serán simplemente el par y tirantes y la teja de barro. Y al interior del edificio coloca un cielo raso, entonces tanto al interior como al exterior da la idea de una cubierta plana. Este fue el proyecto del gimnasio, vuelvo y repiten en la misma idea, y estos eran los proyectos de las graderías. En esta sí hubo una cubierta plana, sí se hizo la cubierta que se construyó del estadio, fue la primera cubierta en concreto plana que se hizo en el país, con acero importado y materiales importados de Estados Unidos. El estadio fue, no solo como dijimos, fue sede de los Juegos del 38, sino fue el estadio de fútbol profesional hasta que el Campín empezó a funcionar completamente. Vemos la tribuna del presidente López Pumarejo en la inauguración del estadio,
Y a pesar de desarrollar el expresionismo, el orden simétrico moderno, como él decía, el orden alemán, se ve a todo lo largo de la composición de cada proyecto como del conjunto de la universidad. Aquí se repite la simetría en las residencias para profesores. Aquí vemos pues, ya las dos viviendas terminadas. Aquí sí ya la influencia corbuseriana es bastante grande. La vemos en la terraza habitable, unas vigas supremamente esbeltas que limitan el volumen, pero no limitan la vista ni el uso de los edificios. En el Instituto de Ensayo de Materiales también se repite lo mismo, la cubierta plana, perdón, la imagen de la cubierta plana construida a través de la teja de barro. Eso siempre lo vamos a identificar en los edificios que tengan el muro en la fachada, entre la ventana y el muro, una distancia bastante grande. El edificio de ingeniería también le permitió jugar con fachadas, ya son más desarrollados, ya son edificios que se acercan al 45, mediados de la década de los 40, ya cuando hay paneles de vidrio de una imagen, de una dimensión importante, pero aún así siguen trabajándose muros de carga. Entonces aquí vemos ese trabajo, esas perforaciones no tienen vidrio, el muro es suficientemente ancho y se impide la entrada del agua al corredor. Entonces vamos a tener en este edificio ya circulaciones de una sola crujía entregando a los salones. Eso permite o obliga más bien a que vamos a tener dos fachadas diferentes, porque una fachada de una circulación y la otra fachada sería la de los salones. Ya en el 45, cuando la importación final de la guerra, ya Estados Unidos podía exportar Tenemos acero. 2 minutos. Ah, listo, vale, no hay problema. Este es el edificio paradigmático. Vemos lo que hablábamos de la fachada. Ya la combinación de materiales deja de ser pintura. La adaptación al clima es supremamente importante. En este edificio no hay aire acondicionado, no hay ventilación. Está en Girardot, donde la temperatura promedio son 37 grados. Y hace los juegos estructurales. Parecen unas bóvedas en concreto, pero realmente es una viga que se descuelga. De este proyecto de agronomía solo se hicieron dos. Este edificio de Barranquilla, que también son temperaturas supremamente altas, no tiene ventilación mecánica, lo que hace es generar túneles de viento en el edificio y con eso permite la circulación. Los edificios, o perdón, los elementos se volvían singulares para cada edificio. Miremos, no hay una escalera tipo ni un modo de acceder, cada uno lo resuelve independientemente. Este es con este ya terminamos la última imagen, el edificio del Museo de Arquitectura, que se realizó al principio para la imprenta. Vemos unos juegos de alturas. La bóveda perdón, la cubierta es una cubierta en forma curva, placa en maciza, que permite eso, que se difumine el sonido. Como eran máquinas de los 40, pues eran muy ruidosos. Hoy que se usa de museo, tiene el problema de que para las conferencias, pues hay que llevar equipos de sonido. Eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar. Eh, Edgar, y todos podrían, una vez que terminan de exponer, dejar sus contactos en el chat, porque bueno, por ahí Ah, después claro que sí. no alcanza a anotarlos y queda en el chat. Ya los asistentes van a poder anotarlos con más facilidad. Y también recordamos a los asistentes que pueden dejar sus comentarios, dudas o preguntas para los expositores y al final las vamos a leer en el chat. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Y pasamos al siguiente eje, que es ambiente y paisaje. Acá tenemos dos representantes y arranca entonces América Alonso desde Guatemala. Muchas gracias, América. Muchas gracias. Ahorita voy a compartir y solo si me confirman que ahí pueden ver. Sí, no se ve completo, pero se ve. Ok. Ahí se ve perfecto. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias siempre por el espacio y contenta de participar igual
en el coloquio. Pues yo quería empezar un poco en torno a lo que pues escribí un poco para el cuaderno, con pues esta reflexión, ¿verdad? De que qué pasaría si pudiéramos ver el clima desde el espacio para diseñar mejores espacios en la Tierra, ¿verdad? Y pues derivado de eso y en esa disertación, pues yo intento abordar esto dentro de lo que, desde mi expertise, digamos, de trabajo aquí en Guatemala. Yo pues soy América Alonso, yo soy investigadora, soy arquitecta, y trabajo para el Instituto de Investigación de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad Rafael Andívar en Guatemala. El fin, digamos, de esto era exponer un poco cómo la información satelital puede ser como una herramienta que nos permita hacer diseños habitables, climáticos y omnicomprensivos, o sea, que entendamos la complejidad climática desde muchas aristas y perspectivas, y que pues la información satelital nos sirve como una herramienta. En torno a esto, un poco reflexionar que tenemos desafíos actuales, que ya vienen de algunos años atrás y que son desafíos también futuros, que nos estamos enfrentando, donde la tecnología satelital pues nos abre nuevas posibilidades. Y en eso, hablar un poco o entender pues los cambios climáticos, la variabilidad climática. En el caso particular de Guatemala, Guatemala es un país que es altamente vulnerable, a pesar de que somos en una extensión territorial muy, muy pequeño. Tenemos una amplia variedad de microclimas por nuestras condiciones topográficas, tenemos muchos volcanes, tenemos colindancia con ambos océanos, Pacífico y Atlántico, y eso nos genera condiciones climáticas muy adversas, muy sujetos a ciclones, tormentas y demás, además de todo lo que tiene que ver con variabilidad climática y cambio climático. Y pues esto es algo que pues no es aislado, es algo que sobre todo tal vez de nuestros países en Latinoamérica podemos de alguna forma entender que son cosas que pues están pasando. De ahí entender un poco que la brecha entre el diseño y el confort real de los habitantes cada vez es más amplia. Hay dificultades, digamos, en alcanzar ese confort hidrotérmico de las personas. A veces ya la forma en que se diseñan algunos espacios habitables, especialmente residenciales, ya no son tan adecuados o climáticamente adaptados, ¿verdad? Y están respondiendo a demandas económicas de un sector, pues que está delimitando los espacios, y la parte del contextual, digamos, ambiental y a veces social, pues está quedando por una parte. También entender las limitaciones que tenemos de los datos meteorológicos tradicionales. Nosotros pues tenemos, como en todos los países, ¿verdad? Institutos meteorológicos, ¿verdad? Quienes son los que brindan estos servicios climáticos para que uno pueda acceder. Y al menos en el caso, por ejemplo, de Guatemala, tenemos una dificultad, que estos datos pues tienen limitaciones, limitaciones de tiempo, de entregas, de recibir los datos, limitaciones históricas. No tenemos datos de todos los territorios, tenemos sobre todo los principales o las áreas urbanas principales, pero no de todo el país, ¿verdad? Y no tenemos datos constantes. A veces la data viene con vacíos porque está sujeta a la manipulación humana, ¿verdad? Y pues son limitaciones con las que trabajamos actualmente. Y además, hablar sobre la necesidad del trabajo interdisciplinario, que eso es algo que desde la perspectiva, pues vengo también a explicarles un poquito de lo que nosotros hacemos aquí desde el Yarna. Con esto, pues entender un poco que el cuerpo humano tiene pocas capacidades de adaptación climática, y en comparación a otras especies del mundo, pues por lo mismo tenemos más dificultad al alcanzar estos confort, porque pues en tema de evolución, ¿verdad? El cuerpo humano pues ya ha cambiado bastante, y pues no hemos desarrollado ciertos elementos como otras especies, de adaptación climática un poco más fácil. Nuestras respuestas más claras, digamos, en saber si estamos en confort o no, es si sudamos cuando tenemos calor o si temblamos cuando tenemos frío, ¿verdad? Que es nuestra adaptación biológica pues más clara, pero entonces el rol del espacio, de la habitabilidad y de lo que podemos diseñar, pues tiene un papel más y principal, ¿verdad? Para alcanzar este bienestar en nuestras calidades de vida.
En cuanto un poco a la de interdisciplinariedad, pues entender que es un proceso de relaciones donde se respetan el nuevo mundo del conocimiento y la verdad al final lo que buscamos un poco es esta transformación de las cosas para lo que lo primero es salvaguardar la integridad de las disciplinas, ¿verdad? No quiere decir que una va a estar en una jerarquización, digamos, disciplinar, no es que una es más importante que la otra, sino que las diversas disciplinas pueden trabajar en conjunto y la idea es reconectarnos, relacionarnos, enriquecernos y construir a partir, digamos, de un mismo objetivo como tal de investigación. Y ahí entender que nosotros, por ejemplo, somos parte de unas ciencias un poco más técnicas que dan respuestas y resultados desde el objeto arquitectónico o desde las áreas urbanas, pero que bien podemos estar en contacto con quienes saben de geografía, de geomática, de climatología, de geofísica, de estadística, para poder hacer y edificar todo, ¿verdad? Desde una vivienda, un edificio o un área urbana. Es estar en mutua, digamos, conexión para poder tener estas vinculaciones y estas relaciones a través de la interdisciplinariedad. Y basándome un poco en eso, y entendiendo que uno nos proveen información para poder desarrollar estos diseños. Entender cómo la información satelital pues viene a ayudar o a transformar el diseño habitable en una resiliencia climática. Y esto pues creo que de pronto desde nuestro área es bastante reciente. Yo he encontrado muy pocos casos de estudios similares de esto, sobre todo en Latinoamérica, a nivel mundial un poco más, sobre todo porque quienes han liderado estos procesos normalmente son aquellos de unas ciencias ambientales, agrícolas o expertos en geomática que de pronto no están vinculados en un tema más de diseño, arquitectura y urbanismo, y esa interpretación final es donde nosotros creo que podemos aportar. Ya pues Víctor Olgui nos decía en torno al método de la climatización arquitectónica, ¿verdad? Que sabemos que tenemos la parte biológica, que son los impactos, digamos, del clima en el ser humano, el clima como tal, que nos ubiquemos, que tenemos que utilizar o aplicar herramientas tecnológicas que nos ayuden a resolver esos problemas climáticos, arquitectónicas más regionalizadas, contextualizadas y que pues responden a estas necesidades. Al final, la habitabilidad requiere una comprensión profunda de los patrones humanos y las dinámicas ambientales y hay que entender que es una mirada del usuario, el contexto ambiental y el contexto social, o que al menos eso es lo que esperaríamos que pudiera ser, ¿verdad? Que sea un enlace entre estas tres características, digamos, usuario, ambiente, social, el contexto social, ¿verdad? Y eso que nos dé esta comprensión, digamos, holística de lo que entendemos como una habitabilidad. La parte satelital o la revolución satelital hay que entender que desde el siglo pasado pues tenemos ya, pues, desde que se lanzó el primer satélite en los 70s hasta la fecha ya tenemos más de 514 satélites de diversas misiones espaciales desde diversos países, ¿verdad? Que pues están en esta observación constante de la Tierra. Y esta es una tecnología que nos permite, digamos, entender características climáticas puntuales y geográficas que nos puede ayudar a tener una mejor caracterización para proponer soluciones más adaptadas o con datos un poco más recientes, digamos, y locales también, porque esto pues nos permite ver cualquier parte del mundo. En lo que más se ha utilizado, digamos, las herramientas de información satelital específicamente para el diseño arquitectónico y el diseño urbano, ha sido un poco sobre todo la detección, por ejemplo, de edificaciones y formas urbanas, las alturas por análisis de sombras, tipologías constructivas, el crecimiento de las manchas urbanas, el monitoreo térmico a través de temperatura superficial del suelo, análisis de efectos de isla de calor urbano, de variabilidad climática temporal, y un poco en la gestión de riesgo en algunos países como Turquía, sobre evaluación de postdesastres, la vulnerabilidad sísmica y algunos modelos también energéticos que ayudan a mitigar o entender dónde pueden estar ciertos impactos ambientales
todo a través de la data satelital. Y creo que lo más importante de esto es entender que las imágenes satelitales también, pues, no es una fotografía, sino que es una fotografía que tiene data, ¿verdad? Que tiene datos y cada píxel no es una imagen, sino que representa un valor, ¿verdad? Y ese es, pues, digamos, la versatilidad de esta información. ¿Por qué la información satelital? Pues los métodos tradicionales de obtener información climática, tenemos pues esta dependencia de las estaciones meteorológicas, hay vacíos de información, hay errores humanos, tenemos dificultades en algunos países como el mío para acceder a zonas remotas y tomar mediciones en campo. Hay pausas también en el funcionamiento, sobre todo en las estaciones meteorológicas. Y la información satelital pues nos trae la cobertura global porque está en acceso para todo el planeta, nos trae datos históricos de más de 42 años, nos trae esta independencia de estar sujetos a factores humanos o criterios humanos que puedan perjudicar la data. Hay una actualización constante, ahorita en lo que estamos hablando hay un satélite que está pasando encima de nuestros países recolectando datos. Y nos da este acceso también a esas zonas remotas que a veces es muy difícil. Y pues ya por último, un poco de, por ejemplo, lo que he trabajado yo aquí desde Guatemala, nos ha permitido a través de una dinámica investigación interdisciplinar, combinando la data satelital con un poco de geomática, que es analizar cartográficamente, digamos, estos datos En mi caso, 2 minutos. ¿Perdón? 2 minutos quedan. Ah, sí, sí, ya estoy por terminar. Pues nos ha permitido desarrollar este tipo de cartografías que nos ayudan a entender, por ejemplo, las evidencias de variabilidad climática para la demanda energética de enfriamiento y calefacción de edificios en Guatemala. Nos permite establecer zonas climáticas para usos de estándares de arquitectura, de diseño, de eficiencia energética. Y nos ayuda a dar también caracterización en el territorio sobre cómo podemos monitorear ciertos territorios que están más sujetos a estos elementos como tal. Nos permite analizar los crecimientos de las manchas urbanas, digamos, en diferentes puntos, sobre todo los más remotos para Guatemala, que es parte también de lo que nosotros hemos trabajado. Y pues ya por último, un poco en la reflexión, el impacto y aplicaciones del uso del satélite y el diseño habitacional, en la planificación urbana, el diseño arquitectónico, en las políticas públicas es donde más estas herramientas nos pueden servir, tanto en códigos locales, regulaciones, zonificaciones, como estrategias pasivas o selección de materiales, incluso en la misma orientación o diseño, digamos, dentro de los terrenos como tal, y hacer ya políticas que nos ayuden a hacer sistemas de alerta temprana y tener una infraestructura resiliente. Al final, la información satelital, pues es este puente entre diseños, o al menos así lo veo yo, entre disciplinas científicas y el diseño. Es clave para dar soluciones integrales, nos permite tener esta metodología que podemos usar en cualquier parte del mundo y nos da espacios genuinamente adaptados al clima como tal. Y al final, pues solo pues quedarme con esto, un poco que de pronto el futuro, el diseño climático comprensivo, holístico, está en el cielo, literalmente en el cielo, a través de estas herramientas satelitales pues que nos observan. Y pues con eso yo me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, América. Muchas gracias. Y bueno, te recuerdo también que puedas dejar tus datos de contacto acá en el chat eh, para estar ahí precisamente en contacto. Continuamos con el mismo eje, ambiente y paisaje, y cerramos ahí con el trabajo de Analía Álvarez. Analía, bienvenida. El espacio es tuyo. Hola, ¿qué tal? Bien, ahí comparto. Mm, Analía, Argentina, San Juan. Perdón. sí, bueno, soy Analia Álvarez, soy doctora en arquitectura, egresada de la Universidad Nacional de San Juan. Em, Este trabajo se desarrolló, bueno, se denomina estimación de huella de carbono de un edificio público. Fue un proyecto desarrollado a partir de un acta de colaboración entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan y el Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental Alberto Paparelli, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. El objetivo de este trabajo era determinar las emisiones de dióxido de carbono asociadas
al ciclo de vida de un edificio público. Las normativas a partir de las cuales se basó el desarrollo de esta investigación tienen que ver con la ISO 14000, la serie ISO 14044 y la IRAN 21931-1/2. Estas normas básicamente lo que establecen es la metodología para el desarrollo de un análisis del ciclo de vida, el cual cuenta con 4 fases: objetivos y alcance, análisis del inventario, evaluación de impactos e interpretación de resultados. Lo que ven en pantalla, bueno, es un poco una síntesis gráfica de esta metodología y de la forma en la que fue abordada en la investigación. El edificio caso de estudio es el Centro Ambiental Anchipurac. Acá estamos en objetivos de alcance. El Centro Ambiental Anchipurac, que es un edificio que forma parte del Complejo Ambiental San Juan, cuya función es la de promover la aplicación de nuevas tecnologías y está orientado a la educación ambiental en relación a criterios de circularidad. Se encuentra emplazado a 20 kilómetros de la ciudad de San Juan y a 1.4 kilómetros del Parque Tecnológico Ambiental Regional. Totaliza una superficie de 3.000 metros cuadrados y en el caso de esta investigación se consideró como unidad funcional para el análisis el metro cuadrado, y el alcance de la investigación considera tanto la etapa de uso como de fin de vida y una aproximación a la etapa de construcción. Bien. Bueno, esto es lo que acabo de decir. En relación a la segunda fase de la metodología, la cual tiene que ver con el análisis del inventario, se establecen las diferentes formas en las que va a ser cuantificada las emisiones de dióxido de carbono, las cuales corresponden a la sumatoria de la energía total incorporada, que es aquella que tiene que ver con la construcción, la energía operativa, que hace referencia a la etapa de uso, y el transporte al destino final. Bien. En cuanto a la tercera fase, la cual tiene que ver con la evaluación de impactos, se tomaron en consideración 3 indicadores, el cual tiene que ver con el cálculo del indicador de cambio climático, el de caracterización del daño y el de la normalización del daño. Bien, el que no se tomó en consideración fue el de ponderación del daño. Estos indicadores surgen de considerar la metodología IMPACT 2002. Bien. Luego, bueno, acá está en lo que se ve en pantalla, fueron las diferentes planillas que se desarrollaron en relación a la evaluación de los impactos, donde se obtienen los resultados de aplicar estos indicadores al desarrollo del edificio. Acá cabe destacar que lo que se evaluó fue la envolvente, tanto la caja muraria, considerando los diferentes tipos de muro que tenía el edificio, los cuales se conforman con un muro de construcción convencional, es decir, el revoque, el muro y el revoque interior. Luego tenemos otro tipo de muro que era de doble mampostería con aislación en intermedia, digamos, los tabiques tipo Durlock, y tenía de forma aislada, pero tenía muros de hormigón armado, digamos, también. También se consideró la cubierta, tanto la metálica, o sea, la liviana, como las losas, los contrapisos y pisos exteriores. Este fue todo el esquema de la envolvente que se tomó en consideración en esta investigación. Bien. En cuanto a obtenido estos resultados, se pasa a la fase de interpretación de los resultados, la cual tiene que ver con análisis que nos permitan determinar cuánto puede mejorar. Estos análisis tienen que ver con, pueden ser análisis de sensibilidad o bien el planteo de diferentes escenarios en función de las potencialidades que tiene el edificio.
En este caso se optó por plantear 5 escenarios donde el escenario base, que es el de referencia, es el que tiene los consumos energéticos y emisiones asociadas a esos consumos como punto de partida, ¿bien? Y luego 2 escenarios que tienen que ver con una situación favorable y desfavorable y muy desfavorable. Cabe destacar que las situaciones favorables y muy favorables tienen que ver con el nivel de uso de los sistemas de eficiencia energética o de energías limpias, mejor dicho, que ya tiene implementado el edificio. Este edificio fue desarrollado también, me olvidé de decir, en relación a pautas de diseño bioclimático y considera un abastecimiento de energías limpias a partir de paneles fotovoltaicos que tienen ubicados sobre el estacionamiento y tiene además cuenta con una instalación de geotermia. Entonces, los escenarios tanto favorables como muy favorables consideran el uso de esos sistemas para tratar de suplir toda la demanda energética. Bien. En función de los resultados alcanzados, bueno, se obtiene que pueden asociarse a esta edificación 15.319.873 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Bien. Eh, a los efectos de la interpretación de estos resultados, lo que se considera, o la investigación lo que planteó es la comparación a partir de un complejo habitacional cercano a este edificio que cuenta con 1.000 viviendas, obteniendo de esta comparación que el edificio a lo largo de todo su ciclo de vida, las emisiones que va a generar corresponden a un 2% de las emisiones totales de ese complejo habitacional cercano al edificio. Lo cual nos lleva a plantear la necesidad, a modo de conclusión, cerrando rápidamente la investigación, la necesidad de generar bases de datos en relación a esta tipología específica que tiene que ver con edificios públicos para poder compararlo en función de las mismas características, digamos. Y esto nos lleva a que a su vez estos edificios tienen que tender a sistematizar la información energética para después poder realizar estas comparaciones y tener una base de datos efectiva que nos permita hacer comparaciones en relación a la interpretación de los resultados. Bueno, esta es básicamente, para no entrar en detalles tanto de las fórmulas y demás, esta sería la síntesis de lo trabajado. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Analía. Bueno, justo, perfecto el tiempo. Gracias. Bueno, y ahí cerramos este eje ambiente-paisaje y ahora abordamos el último, política y sociedad. Y a continuación escuchamos a Cintia Barenboim de Rosario, aquí en la Argentina. Así que, Cintia, el espacio todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cintia Barenboim, soy investigadora adjunta independiente de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Rosario. A continuación, eh, voy a presentar una ponencia que tiene que ver eh, con una investigación que trabaja todo el corredor sur del área metropolitana, ¿sí? Es un diagnóstico que se hizo particularmente sobre dos localidades que son Pueblo Ester y General Lagos, que han tenido un gran desarrollo, si bien fue posterior al corredor noroeste, donde está Funes y Roldán, ha tenido un gran desarrollo en cuanto a lo que es la vivienda, ¿no? Eh, en en primer lugar, quería contarles algunas características generales del área metropolitana. Es un área que tiene 28 localidades entre comunas y municipios. El 82% del suelo es rural, tiene una fuerte impronta, digamos, de ganadería y agricultura.
tiene uno de los puertos más importantes del país. em, la industria alimenticia, frigorífico y metalmecánica es muy importante, a la vez tiene una gran cantidad de recursos de agua, además de la hidrovía del Paraná, y cada una de estas localidades tiene, digamos, realidades muy distintas en cuanto a lo social, en cuanto a lo físico, en cuanto a las normativas y demás. Sí se está dando un fenómeno hace 20 años, es que la ciudad de Rosario no crece, pero sí van creciendo estas localidades que se encuentran, digamos, en el área metropolitana. No hay una normativa metropolitana, sino que cada localidad regula sus usos y sus suelos y sus usos, ¿no? Y actividades. Particularmente el corredor sur presenta características bien diferenciadas donde da cuenta de una presencia continua de humedales con un perfil de uso residencial y rural y algunas ocupaciones industriales y portuarias. Tiene 11 accesos a la ribera, donde los cuales 5 están en Pueblo Ester y uno está en General Lagos. Bueno, en relación a la población, Pueblo Ester tiene prácticamente el doble de la población que General Lagos. Lo mismo con la superficie edificada. Pueblo Ester tiene un perfil más residencial y comercial, donde la industria es muy pequeña, es muy escasa, y además cuenta con una actividad frutícola, además de estas nuevas urbanizaciones. Contrariamente, General Lagos siempre ha tenido un perfil más productivo, comercial, también con algunas viviendas de vivienda permanente. Pueblo Ester eran más viviendas de fin de semana. Ahora con el tiempo se están haciendo nuevos desarrollos y se están, digamos, mezclando estos usos residenciales con la vivienda. En relación a los porcentajes de superficie, Pueblo Ester destina el 74% de superficie a usos urbanos, con una zona urbanizada consolidada entre la Ribera y la Ruta 21. General Lago es más rural, la mitad de la superficie es de uso urbano. A la vez, la normativa de General Lago introduce una zona específica de urbanización ribereña y amplía significativamente el uso del suelo industrial. Pueblo Ester, la expansión urbana busca cerrar intersticios rurales y ordenar el crecimiento hacia las vías del ferrocarril, y General Lagos incorpora la normativa reciente, que va reciente porque fue en el 2022, donde se regula de alguna manera los fitosanitarios y se reducen los conflictos entre usos rurales y urbanos, es decir, que no puede haber fumigaciones y demás alrededor de los 500 metros de la zona urbana de la ciudad. Bueno, acá hay una imagen, un plano que construimos, en donde en marrón se encuentra todo lo que es uso residencial, en rojo el área comercial que se da sobre la ruta, sobre los corredores, industrial, fíjense que está bastante mezclado en azul con el uso residencial, en marrón clarito es lo que es residencial en construcción, que bueno, ahí aparecen todo lo que son los barrios abiertos, loteos y demás, y en verde los predios deportivos. También están apareciendo unos círculos en rosa que empiezan a aparecer hoteles como un turismo de, digamos, de fin de semana o un turismo de pocos días. En relación a los equipamientos, ambos municipios carecen de centros de internación, aunque se proyectan obras como un área de internación en el SAMCO de Pueblo Ester y un SIC en General Lago. Es decir, que la oferta de salud se complementa con efectores privados en Pueblo Ester y en General Lagos, pero sigue siendo limitada. De hecho, cuando hay, digamos, cuestiones más específicas, recurren a los equipamientos de salud de la ciudad de Rosario. En cuanto a la cobertura educativa inicial y primaria pública, es insuficiente, siendo complementada por instituciones privadas. Se requiere ampliar la oferta especialmente a nivel secundario y terciario. No existen institutos terciarios en ninguna localidad, lo que genera una alta dependencia con Rosario para continuar estudios superiores. La infraestructura deportiva es numerosa, pero en su mayoría pertenece a privados. En General Lagos carece de un polideportivo público y pileta cubierta.
Es necesaria una planificación integral de equipamientos para garantizar el acceso equitativo a la salud, la educación y el deporte. Bueno, acá está la ubicación de los distintos centros, equipamientos, que recordemos que los equipamientos son los edificios o espacios de servicio a la comunidad, las escuelas, los hospitales, los espacios verdes, deportivos, de salud, etc. En cuanto a las infraestructuras, Pueblo Ester tiene una mayor cobertura de energía eléctrica, alumbrado y gas, aunque su red de agua potable y cloaca es limitada y con problemas de infraestructuras. Por su parte, General Lagos presenta mejor cobertura de agua y cloacas, aunque con deficiencias en barrios privados y periféricos. La red de gas alcanza solo el 52% en General Lago y se concentra en la parte más histórica. El suministro eléctrico en general es bueno, digamos, en ambos, pero con cortes frecuentes. O sea, es decir, que hay una gran cobertura, pero tiene cortes frecuentes. La calidad urbana en ambas ciudades varía según el grado de cobertura y estado de los servicios básicos. Bueno, a modo de conclusión, es necesario promover un modelo urbano compacto que aproveche terrenos vacantes con servicios evitando la dispersión. Se deben fortalecer los vínculos intermunicipales para trabajar en forma complementaria y no competitiva. La normativa debe desalentar la retención de suelo y fomentar una mayor densificación en zonas centrales. Es fundamental vincular la urbanización con la provisión de equipamientos e infraestructuras adecuada. El desarrollo productivo debe impulsarse mediante el fortalecimiento del comercio, la gastronomía y el turismo de ribera. Ampliar redes básicas como agua, cloaca, energía, gas y fibra óptica es clave para mejorar la calidad de vida y atraer más inversiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Cintia. Eh, y bueno, entonces vamos cerrando el eje y las presentaciones de hoy con la última, que sería el trabajo de María Guren, Áreas Patrimoniales de Mar del Plata, aproximaciones para su creación. María Guren, de Mar del Plata, Argentina. Ahí no se escucha. ¿Ahora se escucha? Sí, ahí perfecto. Perfecto. Ahí empiezo a Estamos muy compartir bien con pantalla. el tiempo, así que ahí tenemos bastante. Recuerdo que todos pueden ir dejando, los que no lo hicieron hasta ahora, sus contactos en el chat, y a los que están asistiendo que vayan también dejando sus comentarios, preguntas para los expositores. Listo, ¿Ahí se María. ve la pantalla completa? Sí, perfecto. Bien. Bueno, nosotras el artículo que presentamos se denomina Áreas Patrimoniales en Mar del Plata, aproximaciones para su creación, y lo escribimos junto a Lorena Sánchez y a Mariana Fernández, que hoy no pueden estar aquí. Las tres pertenecemos al Instituto de Estudios de Historia y Cultura Material de la Facultad de Arquitectura de la Ciudad de Mar del Plata. Para comenzar con la ponencia, queríamos explicar lo que definimos como áreas urbanas patrimoniales, que son entidades territoriales compuestos por diferentes acervos culturales, históricos, arquitectónicos y ambientales, cuyos valores ameritan ser preservados. Debemos aclarar que en general en los países eurocéntricos este tipo de áreas está protegidas con normativas hace muchísimos años. Nosotros en la ciudad de Mar del Plata aún tenemos esa deficiencia, no contamos con la preservación por áreas, contamos con una preservación de los bienes de manera individualizada, que rige desde el 1995 en nuestro Código de Preservación Patrimonial, y desde principios de los 2000 hay un expediente en la municipalidad para preservar por áreas, pero que está adrede cajoneado. Mar del Plata lo que tiene de particular y de dificultad en su preservación es que fue una ciudad fundada en 1874 y ha pasado por diversas dinámicas y mutaciones urbanas que hacen que nuestro territorio sea una especie de palimpsesto, porque primero fuimos una ciudad portuaria, luego pasamos por lo que fue, se me dice la diapositiva, una villa balnearia para una dirigencia, para una élite, luego fuimos una villa con cierta apertura social, y hacia 1950 logramos lo que fue la apertura hacia un turismo masivo, que tiene correspondencia también con lo que fue el Código de
propiedad horizontal de edificación en altura, donde nuestro territorio mutó muchísimo. Sin embargo, en este devenir balneario y productivo portuario, se genera a través del tiempo diversos hábitats y habitares que conviven en la identidad local y que creemos que es importante preservar, por supuesto. Para ello, lo que hicimos en este artículo fue analizar 3 barrios puntuales: el Puerto, la Loma de Estela Maris y La Perla, que trabajamos nosotras cada una particularmente de forma individualizada. Mariana trabaja sobre el Puerto, yo trabajo sobre Loma de Estela Maris y sus mutaciones urbanas con ciertas inserciones en altura, y Lorena trabaja sobre La Perla. Y nos parece importante trabajar sobre barrios porque son entornos que resultan de particular interés en su carácter de entidades en los que se han sedimentado procesos sociomateriales que han configurado diferentes paisajes identitarios. En estos contextos, las tipologías arquitectónicas constituyen eslabones claves para su caracterización. En este sentido, nos interesan los bienes de estos 3 barrios particulares, desde su legado residencial pintoresquista hasta los bienes industriales y conserveros, en el caso del sector del puerto. La particularidad de estos 3 barrios es que obviamente todos son costeros, y en ese sector costero donde confluye el paisaje natural con el paisaje antropizado, siempre se producen las disputas de poder y de deseo y de ocupación de esos terrenos en particular. En el caso de La Perla y Estela Maris son barrios que son asimilables, ¿sí? Ambos barrios se erigieron como primigenios enclaves distintivos en la conformación de la ciudad balnearia. Allí proliferaron disímiles escalas de viviendas pintoresquistas. Estas residencias asignaron el paisaje histórico urbano local mediante la diseminación en villas, que eran las de mayor envergadura, que luego devienen en chalets, que son de menor escala. Desde entonces, el barrio Estela Maris conserva en su sector mediterráneo un tejido residencial homogéneo, conformado por residencias de mediana y gran escala, mientras que su borde costero constituye una postal de las deudas preservacionistas de la ciudad. Allí prevalecen las pérdidas y en forma asociada se verifica un incremento exponencial de intervenciones en altura. En La Perla, en cambio, las mutaciones del borde costero han ocasionado la casi total pérdida de sus eslabones pintoresquistas, mientras que en el interior del territorio se reconocen fragmentos de interés en los que perviven eslabones de pequeña y mediana escala. Esto es lo que vemos en las imágenes de la derecha hacia abajo, donde en Estela Maris podemos ver que se han asociado a esas viviendas, se ha utilizado como recurso la asociación de esas viviendas protegidas para torres en altura, produciendo esas imágenes que vemos abajo a la izquierda de chalets asociados con torres de disímil escala y lenguaje, que obviamente perjudican lo que es el entorno de todo el barrio Estela Maris. En La Perla, el paisaje mediterráneo se ha conservado y vemos estas pequeñas viviendas que han tomado datos de los lenguajes de lo que eran esas grandes villas de los veraneantes, y ese lenguaje se ha adoptado para la población residente en terrenos entre medianeras, y esta imagen identitaria aún se conserva en la zona mediterránea, porque la zona costera tiene problemas similares a Estela Maris, solo que se han derribado las viviendas. En vez de haber una coexistencia, directamente están las torres o los edificios en altura. En el puerto es un sector que tiene sus particularidades, se encuentra mucho más al sur en la ciudad, y es un enclave característico que se comenzó a formar a partir de 1911. En el 17 se insertó la dársena del puerto, y estas obras de infraestructura portuaria determinaron el asentamiento también de los pescadores y los trabajadores con sus tradicionales casillas de madera y chapa en el sector urbano adyacente a lo que es la zona portuaria. En particular, la producción de conservas de pescados ocupó un rol central en el progreso económico del barrio, que entre 1930 y 1940 se produjo el auge de esta actividad, fomentando el despliegue de múltiples saladeros y fábricas conserveras, como vemos abajo a la derecha. Actualmente, en diversos sectores del barrio Puerto perviven eslabones fabriles de diferentes escalas junto a viviendas de chapa y madera, que identifican un singular paisaje portuario que estuvo absolutamente signado por la presencia de inmigrantes italianos que le dieron la característica a lo que eran esas casillas, que hoy en día seguimos viendo. Nosotras establecimos una matriz FODA comparativa de los 3 barrios,
donde pudimos detectar debilidades y fortalezas y amenazas y oportunidades. No voy a hacer mucho pie sobre esta matriz porque es un poco densa quizás para la exposición oral, pero sí vamos a ver esta especie de síntesis, donde clasificamos las debilidades y las fortalezas en lo que es como factores internos, no locales, y las amenazas y las oportunidades como aquellos factores externos a la ciudad. Dentro de las debilidades, la principal es la escasez de recursos económicos y financieros municipales para gestionar y preservar las áreas. Que a esto quiero sumarle que no solo hay una escasez de recursos, sino hay una escasez de voluntad política. Tenemos actualmente una gestión que ha generado como un núcleo íntimo entre la gestión, una empresa constructora en particular y un estudio de arquitectura particular, donde se desarrollan ciertos emprendimientos o desarrollos inmobiliarios que aprueban factores de ocupación que exceden a lo reglamentado en el COT y que por supuesto no le vendría nada bien el hecho de resucitar este expediente de áreas, porque al gestionar áreas dejarían de tener ese juego, ¿no? Estaría todo muchísimo más normado. Otra debilidad son las regulaciones urbanas municipales patrimoniales, que tienen escasas resoluciones teórico-prácticas, ¿sí? Y las resoluciones patrimoniales están absolutamente disociadas del Código de Ordenamiento, entonces esas dos normativas deberían unificarse y superponerse para poder actuar en conjunto. Tenemos también insuficientes estrategias de concientización y difusión en relación con los valores de los tipos característicos de nuestros paisajes. Esas estrategias creemos que deberían empezar a implementarse incluso desde los niveles de formación primaria y secundaria en las escuelas, y hay una gran deficiencia en esos ámbitos. Sin embargo, tenemos algunas fortalezas internas desde lo local, que es que todavía perviven conjuntos pintoresquistas de variada escala y conjuntos conserveros residenciales y fabriles, y que asociado a esa pervivencia todavía hay un reconocimiento comunitario de los diferentes paisajes conformados. Ese reconocimiento ha hecho que existan recorridos turísticos alternativos con focos en bienes contextuales individuales que ha hecho surgir el aporte de audioguías municipales. Tenemos audioguías turísticas que indican ciertos recorridos patrimoniales que podrían empezar como a delimitar unas áreas, pero que por el momento no ha trascendido lo que es el plano turístico. Después tenemos amenazas externas que sufren casi todas las ciudades hoy en día, que es la globalización y homogeneización en las formas de intervenir mediante viviendas en altura, especialmente en los sectores costeros, y el incremento desmedido de las prácticas del mercado sobre bienes privados, con consecuentes impactos en el desmedro de los valores de los bienes o entornos que se conforman y que se pretenden preservar. Algunas oportunidades que vemos. La visión de los legados abordados como construcciones viables para ser refuncionalizadas, el interés del sector inmobiliario en la intervención de bienes históricos individuales e incontextuales, aunque a ese sector inmobiliario habría que ponerle un coto, ¿no? Algunos límites, algunas reglas para que esas intervenciones sean fructíferas, y la expansión de recomendaciones internacionales que demandan el tratamiento de áreas y el crecimiento de renovadas formas de turismo arquitectónico y cultural. Por ejemplo, en el 2011 se estableció la recomendación del paisaje urbano histórico, que debería ser fundacional para todos nosotros y replicable en nuestras ciudades. Y como algunas reflexiones finales, nosotras decimos que la creación de áreas patrimoniales tiene el objeto de preservar los legados contextuales y que constituye una tarea irresuelta en Mar del Plata. Por ello, se ha procurado acercar miradas y metodologías para comprender los problemas y las potencialidades para su determinación y amparo. Y finalmente, siempre recalcar que es menester recordar que la salvaguarda de enclaves urbanos patrimoniales constituye un ejercicio activo de la historia y la ciudadanía desde una mirada pasada, presente y futura. Y aprovecho antes de despedirme para decirle que sobre el barrio Estela Maris, que es sobre el que yo trabajo, hemos tenido un pequeño avance desde la participación comunitaria, en el cual hemos demandado al municipio por la inserción de una torre de 35 pisos asociada a un chalet, y en la cual hemos tenido una buena respuesta del juez, que ha
aprobado una medida cautelar para la suspensión o interrupción de las obras, que seguimos en estado de litigio, pero que es un buen antecedente para intentar frenar lo que se está produciendo en el barrio. Y particularmente sobre este caso y esta demanda es lo que voy a hablar la semana que viene en los encuentros de diseño. Así que bueno, les agradezco, muchas gracias por la atención. No, por favor, María, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos. Y qué bueno que cerramos con esta buena noticia y das el pie para que estemos pendientes en las jornadas la semana que viene. No recuerdo en qué día y qué comisión, pero ahí les voy a ver si podemos compartirles ahora la agenda de este evento, de las jornadas Sí, interdisciplinarias de yo ahora arquitectura. de memoria no me acuerdo, pero lo pongo en el chat, el día Bien. y el horario. Para que nada, poder asistir. En la agenda web están los eventos de todos cada comisión de cada día y un pequeño resumen de las exposiciones para que ustedes vayan sabiendo de qué se trata. Y las mesas de diálogo que cierran cada día a las 18, que son con invitados especiales muy interesantes. Pero ahora vamos a continuar con esta presentación. Me parece que las 5 exposiciones tienen que ver, tienen mucho en común. Tal vez la de Mauricio, que es más específicamente historia, o una investigación histórica, es la que tiene sus particularidades, pero me parece que también algo de eso utilizó María cuando hablaban de estas, ambos de las genealogías. En el caso de Leopoldo Rotter, cómo estas arquitecturas llegan y se traducen en Colombia, y en el caso de María, muy brevemente, pero cómo Mar del Plata desde su fundación llegó a ser lo que es, que es precisamente el tema de su identidad y cómo está siendo avasallada en realidad el tema de trabajo. Pero después hay como muchas coincidencias en cuanto a la ciudad, nosotros como latinoamericanos con las limitaciones en ciertos trabajos, en ciertas metodologías o limitaciones en cuanto al uso de determinadas herramientas. Ahí nos comentaba América con respecto a la información satelital. Y también muchas relaciones entre el trabajo de Cintia y María, que abordan ciudades muy importantes en Argentina. Por ahí el trabajo de Cintia más centrado en la periferia de una gran ciudad, como es Rosario. Esto es para América y para Mauricio. Rosario es la tercera ciudad en cantidad de habitantes y extensión de Argentina, y el trabajo de Cintia se centra en la periferia sur de esa gran metrópolis, y el trabajo de María y sus coequippers se centra precisamente en las áreas, en los barrios centrales de esta ciudad, Mar del Plata, que es una ciudad muy importante también. Y había algo ahí, María, que yo no entendí muy bien por qué había una diferencia entre la ocupación de estas torres en la zona costera, una diferencia entre Estela Maris y La Perla. En La Perla no habían dejado estos típicos chalecitos, que incluso parecen como trofeos, ¿no? Pero bueno. eh, Antes que perderlos, mejor que estén delante o en alguna relación con estos muros de Cortingwall, pero que la no existencia de estos chalets ahí en La Perla se debe a una cuestión temporal, a un cambio en la codificación. ¿Cuál es esa no existencia? ¿Por qué no permanecieron en La Perla y sí en Estela Maris? Bueno, sí, es una cuestión temporal. En La Perla, en el sector costero, se empezó con la edificación en altura a partir de la ley de propiedad horizontal. O sea, esto es un fenómeno que viene pasando desde mediados del siglo XX. Y en La Perla digamos, se completó ese tejido en altura muy tempranamente. Y en Estela Maris, digamos que tardó más tiempo en llegar ese boom desde el centro hacia lo que es Estela Maris. Y el fenómeno en Estela Maris arranca en los años 2000, donde un estudio de arquitectura particular descubre que en el Código de Preservación hay un artículo
que dice que en función de la preservación de un bien catalogado te permite indicadores urbanísticos especiales. Entonces, al descubrir este artículo, lograron comprar el terreno adyacente a la vivienda y hacer la primer torre de 10 u 11 pisos. Y eso funciona como antecedente, ¿no? Medio que a partir de ese caso descubrieron esta operatoria donde el bien patrimonial protegido intocable les permitía al lado construir en altura. Y esos son los casos que se han ido replicando, lo que pasa que ese indicador urbanístico especial lo determina el Consejo Deliberante de turno. Entonces, iniciamos en los 2000 con un consejo que permitía hasta 10 pisos y hoy tenemos un consejo que les firma aprobaciones de hasta 35. Esa es la diferencia que se produjo, ¿no? En La Perla se construyó automáticamente con el boom de la propiedad horizontal y en Estela Maris se empezó a construir a partir de tomar estos bienes que están protegidos y asociarle las torres. Una de las cosas que nosotros estamos pidiendo ante el Consejo primero es la conformación de una comisión asesora que está reglamentada pero que nunca fue implementada, es decir, una comisión asesora especializada que analice los proyectos junto con el Consejo Deliberante. Y a su vez estamos pidiendo la revisión de ese artículo 11 para normar los indicadores especiales, ¿no? Que esos indicadores especiales tengan un coto, digamos, tengan un plano límite, tengan un factor de ocupación total, un factor de ocupación del suelo, pero que no queden a merced de la voluntad política del concejal de turno, sino que sea algo que esté establecido por urbanistas. Pero bueno, la diferencia entre esos dos barrios fue una cuestión temporal. Lo que sí podemos prever que lo que está sucediendo en Estela Maris sea replicable en otros barrios que tienen características históricas, como puede ser Playa Grande, Los Troncos, zona Güemes, zona Paso. En Güemes ya se edificó muchísimo, pero digo, con estos mecanismos que siempre le encuentran un vericueto a la ley, esto es replicable en todos lados. Por Bien. eso es la importancia de reglamentar las áreas y que las áreas tengan una correlación con el Código de Ordenamiento Territorial, porque no puede ser que nuestro código incite a la construcción en altura y a su vez tengamos un código de preservación que diga que hay cosas intocables. Entonces ahí hay que poner las dos normativas en correlación. Bien. Cintia te pedía el mail, pero creo que ya está en el chat, ¿verdad? El mail de María. No sé, Cintia, si querés hacer algo. Ya lo vi, después me di cuenta que lo había puesto más arriba. Bien. Ahí lo copié, me parece sumamente interesante. Después voy a leer el artículo. Gracias, Cintia. Bueno, después estamos en contacto, porque Sí, sí, también en tu sí, pues ciudad, trabajamos temas parecidos. sí, y supongo que este fenómeno de construcción en altura nos toca a todos. Quizás Sí. ustedes en Rosario tienen mejores áreas de protección, han avanzado muchísimo en la temática. Sí, igual hubo muchas excepciones. Yo trabajo mucho todo este tema también. Trabajo más que todo el mercado inmobiliario, bueno, la densificación, las regulaciones urbanas. Después te paso, si quieres material, estamos en contacto. O Bueno, me dale, googleas, Cintia, en nos la página de hablamos. Corrientes está todo. Pero sí, Bueno, me gracias, te interesó busco por mucho. ahí. Dale. Gracias. Bueno, qué bueno este espacio que sirva, eso me pone muy contento. Así como me pone contento la noticia de María, que estos espacios, el coloquio y las jornadas sirvan para que estas redes que están, pero a veces son invisibilizadas o nos sentimos investigando en una actividad que parece solitaria, bueno, muchas veces lo es, en estos espacios se materializan estas redes y se concretan, eso me alegra mucho. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran entre ustedes, aportes, dudas. Eh, o si no, hay una última mía también hacia María, porque el otro barrio que es interesante, pero es muy distinto, es el del puerto. Entonces, desde mi prejuicio e ignorancia, no parecería ser un barrio que está en peligro, porque incluso su zona ribereña está ocupada por una infraestructura que es el puerto, digamos. Pero seguramente tiene, ¿no? Está acechado por determinados problemas. Si es así, ¿cuáles son estos peligros o estos problemas que acechan ese barrio que intuyo que obviamente tiene el mismo valor patrimonial e histórico que Estela Maris o La Perla, pero que los problemas que afronta son otros, entiendo, ¿verdad? Sí, los problemas son muy distintos.
Creo que lo que nos parecía interesante de ponerlo como al mismo nivel, ¿no? Como decir, comparar, porque siempre acá en Mar del Plata hablamos de la preservación del chalet estilo Mar del Plata, y digo, las casillas portuarias tienen una identidad igual de válida, con características a preservar, y que quizás en el devenir de la industria, porque como la industria portuaria ha ido cambiando mucho, el tipo de fábrica, de las conserveras a las fábricas actuales, entonces quizás las nuevas fábricas han invadido lo que es el sector residencial de estas casillas, y las conformaciones de las nuevas fábricas son medianeras, no sé, en altura, que cierran un perímetro fabril, que eso no colabora con el barrio, con el contexto, incluido, bueno, los problemas ambientales que conlleva la convivencia de fábricas con residencias, que eso, digamos, hay que normarlo desde lo que es la sustentabilidad o la ecología, o digo, cómo pueden convivir estas dos cosas tan disímiles en un mismo territorio. Pero nos parecía interesante quizás confrontarlo como para poner también en consideración cómo hay distintos tipos de patrimonio arquitectónico urbano a preservar, ¿no? Donde no solamente tenemos que preservar aquellas cosas que provienen de, no sé, de las primeras épocas de la élite o de aquellos asentamientos iniciales, sino que también la conformación del barrio Puerto con sus características industriales es igual de válida, y hay que establecer ciertas áreas porque hay algunas manzanas de casillas que están muy delimitadas, que estaría bueno poder conservar su valor histórico y no empezar a interrumpir con esto, aunque no sean construcciones en el puerto, no sean construcciones de más de 10 pisos en altura, pero quizás sí sean edificaciones de 5 o 6 pisos, que también empiezan a destruir esa fisonomía inicial de esta caracterización portuaria, que no debemos desconocer porque fue la inicial de nuestra ciudad, o sea, iniciamos siendo eso. Sí, De sí. todas maneras, justamente el trabajo en el puerto lo hace Mariana, que va a poder hablar muchísimo mejor que lo que yo te estoy explicando. Incluso su tesis doctoral es sobre la preservación de la identidad portuaria. La hizo en la Universidad de Mendoza. Así que la pueden buscar porque Mariana también está en CONICET y ella tiene ahí sus publicaciones. Bien. María, te hago otra pregunta. Ahí yo te Sí, dejé el link de las publicaciones también, si te sirve. buenísimo. Sobre área metropolitana, sobre todo las localidades que están cerca de Mar del Plata, que están teniendo muchísimo crecimiento, por ejemplo, Chapalmalal, que es un lugar que yo Sí. frecuento en verano, ¿han estudiado algo de eso? De esas pequeñas localidades que están Mm, sumamente No, desreguladas, por lo que totalmente. escucho. Totalmente. No, yo en particular no he trabajado sobre el periurbano, pero sí hay un grupo, estoy intentando recordar el nombre para pasártelo, que lo encabeza, ubicás a Laura Zulaika. Laura Zulaika y María Laura Canestraro tienen un grupo de estudios sociourbanos que están trabajando sobre lo que es el periurbano, especialmente en esta zona que vos me decís, zona sur, pasando acantilados, casi llegando a Chapadmalal, y conozco becarios de ellas que trabajan desde los mecanismos de autoconstrucción que se están dando allí, gente que está trabajando por los conflictos territoriales, de cuál es la delimitación de esos terrenos, y también hay un becario que trabaja en lo que es la recolección de basura en esas áreas que por ahí no llegan los sistemas de recolección. Pero yo particularmente no. Pero ya te digo, estos dos nombres por ahí te van a servir. María Laura, ¿cómo era el apellido? María Laura Canestraro, no, María Laura Zulaika y Laura Canestraro. Las dos también están en CONICET. Bien. Perdón que no te pude responder. Yo Bueno, quería aprovechar, ya que tengo el sí, sí, micrófono por favor. abierto. No, Roberto, para agradecer por ahí estas instancias de presentación oral de los artículos de la revista Cuadernos, porque uno por ahí en la vorágine de publicación o de la vida, uno no se toma el tiempo para leer todos los artículos publicados en todas las revistas Cuadernos, y por ahí estas instancias sí nos ponen en contacto o nos hacen tomar un minuto para prestar atención, y están buenas y se agradecen. Bueno, muchísimas gracias. Esa es la intención.
hoy esto recién comienza, dura hasta este coloquio que son donde se presentan los cuadernos que se editan a lo largo de un año, creo que son más de 40. Eh, Perspectivas presenta hoy y mañana en la Comisión 8 a las 4, pero después hay, bueno, o sea, 40 presentaciones desde hoy hasta el viernes de la semana que viene. La mayoría están destinados a la investigación en diseño, arquitectura recién está comenzando, hay otras líneas específicas dentro de la arquitectura, pero bueno, arquitectura, específicamente el centro comienza en el 2022 a editar en el cuaderno, así que para 3 años, 5 ediciones, creo que estamos conformes, igual vamos por más. Así que mañana presentamos el cuaderno con la maestría de arquitectura en Querétaro. Y los esperamos ahí también, obviamente en las jornadas a partir del lunes. Acá en el chat está la agenda, ahí pueden ver cuáles son los temas que se tratan cada día, un resumen de las ponencias. Todavía no están las mesas de diálogo, son muy interesantes. El lunes a las 6 son los diálogos entre arquitectura, proyecto y formación. El martes historia y patrimonio. Es muy interesante esa mesa. El miércoles sería técnica y profesión, el jueves ambiente y paisaje y cierra ciudad y territorio. Bueno, doctores de la Universidad de San Pablo, Escuela de Sidachi, Universidad de Chile, Universidad de Colombia, la UNAM, UBA, muy, muy prestigiosos los disertantes. Así que los esperamos. El link es siempre el mismo para las comisiones de ponencias como para las mesas, así que ahí guárdenlo. Va a estar en la agenda. El lunes aparece el link en la agenda web, así que los esperamos con entusiasmo mañana y a partir del lunes. No sé si hay alguna pregunta más, eh, alguien que quiera comentar algo, o si no, podemos ir cerrando. Del público al menos no hay nada. Así que, bueno, de mi parte no queda más que agradecer, Mauricio, muchas gracias. Analía, América tuvo que retirarse antes porque tenía una clase ahora. Así que gracias, María, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Cintia. Seguimos en contacto. Ya saldrán 2 nuevos números a fines de este año, a principios o más tardar en febrero. Tal vez sean 3, creo que están llegando muchos artículos. Eh, Así que bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenos días y nos Gracias. estamos viendo. Gracias, Roberto. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Adiós. chao.